Me piden que recuerde, que vuelva al pasado, que regrese a Torre del Bierzo y viaje en un tren en blanco y negro. Tenía 6 años cuando mi madre me montó en un vagón hacia Galicia. Viviría allí, pasando menos hambre con mis abuelos. Enero de 1944. Atrás dejaba un Madrid herido de guerra, hambriento y serio, sin tiempo que perder, en pleno olvido. Empecé a escribir y solo quedó en mi cuaderno aquel día oscuro. Madrid, 3 de enero de 1944. Desde que acabó la guerra, todos los días son grises. La gente que anda por las calles todavía parece más gris. Todo el mundo El expreso correo número 421 partía desde la estación del norte de Madrid. La tarde era fría, un frío de Navidad y despedidas. La estación estaba abarrotada de gente, de maletas, de bolsas de ropa, de pobreza, de niños y soldados, de besos y de abrazos, de ventanillas de tren llenas de caras. Los vagones llevaban más gente que nunca hacia los pueblos. El tren es un enorme gigante envuelto en humo que se cuela en los campos sin hojas. Es invierno. Aquellos trenes de madera espantosos, ¿no? Donde se veía la Guardia Civil que vigilaba, iba en todo tren, que vigilaba todo, no sé, todo intento subversivo, no sé, toda canción alegre que decían callar, ¿no? Si los coches eran de esos llamados de balconcillo, que se llevan las plataformas abiertas, pues esa se subía por el estribo y por el tope a saltar la barandilla. El cuadro sociológico, sociográfico del pasaje de estos trenes, y en estas fechas, prácticamente se restringe a gente que por razones familiares, naturalmente particulares, que viajen, pero fundamentalmente tropa, es decir, militares destinados que hacen su servicio militar en las bases navales de Galicia. Todos los soldados con su maletita de madera, en los pasillos sentados, las plataformas llenas y los váteres llenos también. Este tren tiene 12 vagones, pero solo 8 son de pasajeros. Me gusta imaginar cómo empujan las 2 locomotoras subiendo montañas y soltando vapor. Partiendo de la base de que España tenía una red ferroviaria muy castigada, pues a resultas de la guerra, básicamente, es decir, estaba muy deteriorada y fue con un material, con unas penurias de material tremendo y de infraestructura. Salimos de León. Llevamos 2 horas de retraso. Si en el resto de España se vivía mal, en el Bierzo tal vez un poco peor. La gente lo que hacía era supervivir. Tan solo 2 vecinos de Astorga fueron identificados entre las 57 víctimas oficiales. ¿Hasta cuándo el silencio será el dueño de estas calles y plazas? En la estación de Astorga ya se le detuvo 13 minutos allí para que los agentes de material móvil aproximaran las zapatas o almohadillas que se llaman para que ajuste más sobre las llantas y frene. Y yo era pequeñita, tenía 3 años. Entonces mi tío le dijo a mi madre, mira, la niña nos la llevamos. Y me metieron por la ventanilla, me cogieron por la ventanilla del tren. A las 12 de la mañana del 4 de enero de 1944 sale de Astorga el correo expreso Madrid-La Coruña, remolcado por 2 locomotoras. La estación estaba llena de gente. Había mujeres vestidas de negro con un pañuelo en la cabeza que esperaban sentadas en el suelo. Hace frío.
pero no tanto como aquella mañana. La niebla cerraba la vista de las montañas del Bierzo. El paisaje es el mismo. El pueblo de Brañuelas continúa varado en lo alto del puerto del Manzanal. Los apeaderos están en la actualidad casi abandonados. Ya no hay viajeros pendientes del pitido de la máquina al entrar en la estación. Como aquel día de enero, el tren ha parado en la estación de la granja. El tiempo lo ha transformado en un apeadero moderno, ajeno al pueblo y al paisaje. Y al llegar a la estación de la granja es donde el maquinista tiene la costumbre de coger y bajar, mirar, tocar con la mano a ver si van las cajas calientes, porque si va una caja caliente y la dejan, se parte la mangueta y hay un descarrilo. Los maquinistas en León no querían salir en el tren ese porque no llevaba frenos, pero la jefatura se impuso y por pistola o por cojones tuvieron que salir. Mi madre dijo que no me bajara del tren, aunque quisiera no podría, cada vez va más rápido. Dice una señora que pasa por las estaciones sin parar. Se mueve tanto que no puedo escribir. Mi padre era cartero y tenían que venir aquí a recoger el correo con otro cartero que había aquí, y cuando iban a eso vio que bajaba a la velocidad que bajaba el tren. Yo recuerdo a aquella mujer con aquel hijo que se abrazaba a él y decía que nos matamos, que nos matamos. Y mi tío le decía, calle mujer, no se preocupe, que no va a pasar nada, tranquilícese. Era la 1:10 de la tarde cuando el convoy, ya con una sola locomotora, hizo su entrada en la estación de Torre del Bierzo, un pueblo minero de la provincia de León. Le llama al jefe de estación de Álvarez y le dice al de Torre, oye, déjale vía libre, que el tren este no ha parado allí en Álvarez, y que ahí, si no le dejáis libre, colisionará con mercancías que estaba allí parado. Un domingo, y no fue ni a las 4 de la mañana ni a las 8, fue pues a mediodía, ¿no? Un domingo, un día festivo, y después, en aquellas fechas entrañables, que darse cuenta que estábamos en plenas fiestas de Navidad y Año Nuevo, entonces pues había gente allí, más gente que hay, que se mueve. De Bembibre salió un tercer tren hacia Torre del Bierzo. Ese tren, cargado con, no sé si eran 900 toneladas de carbón, embiste contra la locomotora de la maniobra que estaba desplazada y a su vez la arrastra y la empotra contra la locomotora del correo. Después del choque solo recuerdo los gritos de los heridos y el ruido ensordecedor de una de las locomotoras que, herida de muerte, con muchos pasajeros, no paraba de pitar. Aquellos gritos y aquel dolor, aquello fue, lo tengo dentro de mí, no lo puedo olvidar. Y en la estación oían, dentro del túnel, al estar ardiendo y todo en aquellas circunstancias, se oían los gritos de la gente que dentro del túnel estaba atrapada. Montones de soldados muertos allí, los primeros soldados. Yo lo vi, aquellos ya vi que eran soldados. Todos, pero a montones así, carbonizados. El recuerdo del accidente forma parte de la memoria colectiva del pueblo. Torre de Bierzo en esos años, después de la guerra, era un centro importante en la entrada al Bierzo y en la salida a Castilla. Torre del Bierzo ya tenía unas explotaciones mineras de la antracita importantes en todo su valle, en el Valle del Tremor, y en casi todas sus localidades. Y sobre todo Torre de Bierzo era el punto neurálgico para el ferrocarril. Torre del Bierzo, un pueblo que olía a carbonilla, porque acogía a un gran número de ferroviarios. Fue generoso con las víctimas del accidente y con sus familias. El pueblo de Torre se volcó en aquel terrible accidente a intentar pues, salvar en lo posible las vidas que se encontraban dentro del túnel, llevando agua con calderos desde el río, desde el embalse que estaba ahí. Hasta las aguas del río Tremor llegaron las cenizas de quienes murieron en el choque. De los 12 vagones que llevaba el correo, 5 habían quedado dentro del túnel número 20 y habían comenzado a arder.
Después de la colisión y del incendio, que quedó hasta 3 días allí ardiendo, pues formaron un tren en Torre, un mercancías, para llevar los heridos y los fallecidos. Solo 2 fotografías dan testimonio del accidente. El número de muertos y desaparecidos continúa siendo una incógnita. Se impuso el silencio y las familias no recibieron ni explicaciones ni ayuda oficial. Bueno, todo el pueblo de León se sumó, un día gris, por lo visto, horrible, ¿no? Bueno, pues se llevan los ataúdes. En ataúdes blancos van las mujeres y los niños. Toda la alegría, hasta el sol, ha desaparecido ante el macabro espectáculo de esta imponente procesión de muerte que lleva 47 féretros. Todas estas personas perdieron su vida y su existencia porque oficialmente nunca se reconocería su muerte. La censura se encargaría de ello. La prensa local ni lo menciona, mucho menos la de Madrid, porque la de Madrid no se refiere en la Torre del Bierzo al accidente. La prensa grande, el Ya, el ABC, el Arriba, ni mencionarlo. Yo nunca he olvidado ese viaje. Hoy, según escribo este reportaje, sé que por fin me despedí de las víctimas y que la historia no podrá ocultar el accidente por más tiempo. Fue un olvido oficial, oficiosamente, es decir, toda la gente del pueblo, toda la gente ferroviaria, no solo de esta zona de León, Brañuelas, Astorga, hasta Galicia. Yo estoy seguro que de toda España el ferroviario nunca lo olvidó. Era algo que se recordaba, que no pase lo que pasó. Es inútil querer encerrar los recuerdos. No hay cerraduras, ni paredes, ni mazmorras de las que no se escapen. Los recuerdos son como el humo. Siempre sale. El año 44 y en el día 3 de enero en el puerto Almanzanal ha ocurrido este suceso. En el puerto Almanzanal ha ocurrido este suceso. A las 11 de la mañana bajaba yo por Álvarez. A las 11 de la mañana bajaba yo por Álvarez con mucha velocidad y en víctima de estrellarme. Con mucha velocidad en víctima de estrellarme. El maquinista apurado cogió y dio la marcha atrás. El maquinista apurado cogió y dio la marcha atrás. En vez de parar la marcha caminaba más y más. En vez de parar la marcha caminaba más y más. Tenía 6 años cuando mi madre me montó en un vagón hacia Galicia. Viviría allí, pasando menos hambre con mis abuelos. Enero de 1944. Atrás dejaba un Madrid herido de guerra, hambriento y serio, sin tiempo que perder, en pleno olvido. La estación estaba abarrotada de gente, de maletas, de bolsas de ropa, de pobreza, de niños y soldados, de besos y de abrazos, de ventanillas de tren llenas de caras. Los vagones llevaban más gente que nunca hacia los pueblos. El tren es un enorme gigante envuelto en humo. Me piden que recuerde, que vuelva al pasado, que regrese a Torre del Bierzo y viaje en un tren en blanco y negro. Empecé a escribir y solo quedó en mi cuaderno aquel día oscuro. Madrid, 3 de enero de 1944.
Desde que acabó la guerra, todos los días son grises. La gente que anda por las calles todavía parece más gris. Todo el mundo El va expreso con correo sus- número 421 partía desde la estación del norte de Madrid. La tarde era fría, un frío de Navidad y despedidas. Que se cuela en los campos sin hojas. Es invierno. Aquellos trenes de madera espantosos, ¿no? Donde se veía la Guardia Civil que vigilaba, iba en todo tren, que vigilaba todo, no sé, todo intento subversivo, no sé, toda canción alegre te hacían callar, ¿no? Si los coches eran de esos llamados de balconcillo, que se veían las plataformas abiertas, pues esa se subía por el estilo